Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Me acompaña en este momento la hermana Juana de Kingsburg. De 15. De Kingsburg. Les pedimos una disculpa porque Emma en esta ocasión o por los siguientes 3 programas no nos va a poder acompañar por cuestiones personales. Siempre falta por ahí o sale algo por ahí, pero bueno, ya dentro de 3 programas ya estaremos los 3 de nuevo. Nuevamente. Nuevamente, así es. Y estamos celebrando el 4º domingo de la Pascua. Es el ciclo C, recuerden que estamos, en el ciclo B, estamos todavía celebrando el ciclo B y es importante a estas alturas ya, hermana, de que estamos a finales, ya estamos a finales del mes de abril. Ahorita lo que nos mantiene ocupados en la parroquia es lo de las primeras comuniones que ya se avecinan. Los niños que ya pasaron el examen ya están ahora sí comprándose todos sus elementos. Todo. Están listos para la fiesta, padre. Pero sí tiene razón, creo que ya llevamos 4 semanas del tiempo de Pascua y ahorita ya estamos no solo disfrutando esta alegría que todavía sigue, sino entrando a esta nueva etapa como familias que celebran los sacramentos de comunión. Tiene toda la razón. Sí, es una bendición, por supuesto. No vamos a negar el acto de los niños, de los mamás, de los papás, porque prepararse para la primera comunión, pues recordemos que son 2 años. Y 2 años, en estos 2 años el niño, algunos de ellos se desesperan. Algunos papás también tienen que motivar el ánimo de los niños y llegar a esta fecha, a este momento de que los niños ya se están preparando, desde que ya pasaron el test, que ya se confirmó que van a hacer su primera comunión y aunque los preparativos, curiosamente, empiezan a veces desde antes de que el niño pase el test y todo aquello. A veces les digo yo a los papás, oiga, pero ya pasó el test. No, todavía no, pero sí lo va a pasar. Pero no lo ha pasado todavía. Pero es la confianza que se tiene y la alegría de llegar a este momento. Y sobre todo yo creo que en medio de la Pascua celebrar este acontecimiento de las primeras comuniones es una doble bendición, tanto para nosotros sacerdotes o representantes de una comunidad, de una iglesia, como para toda la comunidad en general, de saber que día con día hay personas y niños que se están preparando con alegría, con emoción, a este momento de recibir a Cristo por primera vez a través del sacramento de la primera comunión. Así es, padre, es una gran bendición y creo que todavía las lecturas de los domingos nos siguen acompañando con ese motivo de alegría y de crecer en la fe y de alimentarnos del cuerpo de Jesús. Así es. Bueno, y con esta anticipación vamos a dar inicio a la primera lectura de este 4º domingo de la Pascua. Recuerde que estamos en el ciclo B y la primera lectura de este 4º domingo es tomada de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo del 8 al 12. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí ya, Pedro, me llama mucho, hermana, como empieza Hechos de los Apóstoles, que dice Pedro lleno del Espíritu Santo.
para hablar, obviamente Pedro ya estaba tomando el papel de autoridad, pero además de autoridad, dice lleno del Espíritu Santo, porque son cosas muy diferentes cuando la persona se atribuye una autoridad o se le da una autoridad y cuando se recibe la bendición del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Aquí yo creo que se juntan los dos factores. Pedro dice lleno del Espíritu Santo, pero además ya empieza esa autoridad para dar, porque estaba hablando a los ancianos. Los ancianos del pueblo eran las personas respetables, las personas que me atrevo a decir que casi nadie los podía refutar porque eran, como a veces la tradición nos enseña, un anciano por la edad se le considera de mucho respeto. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, Pedro le habla a los ancianos con autoridad, pero además lleno del Espíritu Santo, dice la lectura. Y yo creo que los domingos que han pasado nos han hablado de eso, ¿no? Cómo Jesús se manifiesta, se ha ido manifestando a los apóstoles y estamos cerca también, Padre, ya estamos dentro del tiempo de la Cuaresma, vamos acercándonos también a la fiesta de Pentecostés. Entonces la manifestación, cuando dice lleno del Espíritu Santo, es precisamente ese caminar de la fe que ellos van teniendo y le dicen, ¿no? Lo que hemos hecho con este enfermo no es nuestro, es la obra del Espíritu Santo, que es la promesa que Jesús hizo y que se va cumpliendo en los milagros que los apóstoles están haciendo. Sí, esa promesa que, como usted decía, hermana, precisamente, de que vamos a celebrar unos domingos más adelante, el Pentecostés, que es donde se cierra precisamente el ciclo pascual, y al cual durante ese tiempo los apóstoles empezaron a hablar, empezaron a actuar, pero sobre todo ya aquí la actitud de Pedro hace alusión a cómo el papel de nuestro Señor Jesucristo, un papel y hace alusión precisamente al Salmo 118, donde dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, como nuestro Señor Jesucristo, porque es el contexto en el cual se manejaba que la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo había sido pues una tragedia. Y no, Pedro, y precisamente les habla a los respetables, a los que tienen todo el apoyo de la comunidad, y les dice, no, dice, ese hombre que muchos no valoraron en su momento, dice, a través de él llegó, lo dice en otras palabras, llegó la salvación, y nadie puede salvarse si no es a través de Cristo nuestro Señor. Es importante cómo ya hace alusión a la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. Y que se sigue retomando durante todo este tiempo de Pascua, se sigue retomando el resaltar lo que Jesús hizo por nosotros. Y a mí se me hace bien importante cómo la fuerza del Espíritu Santo mueve a los apóstoles a hacer cosas que ellos vieron hacer al Maestro, vieron hacer a Jesús, y que ahora está a través de ellos la acción del Espíritu Santo, el que está haciendo obras. Y esas mismas obras va para nosotros. Yo veo cómo los milagros se van realizando cuando uno tiene plena confianza en la gracia que Dios nos ha dado a través del bautismo, que hemos recibido en los sacramentos. Yo digo, los milagros se hacen a través de nosotros, personas débiles, personas con limitaciones también, pero con esa fuerza del Espíritu que da de Jesús resucitado. Y esa piedra es el principio, como usted decía, es la base de toda nuestra iglesia, que es Jesús resucitado, pero las demás piedras vamos siendo nosotros. Y esa parte yo digo, nunca olvidar que la iglesia sigue siendo viva, que sigue siendo, no sé,
la que va haciendo milagros en el mundo, pero es a través de esa fuerza del Espíritu Santo que no debemos olvidar que todos los días hay que hacer una oración para decirle, Espíritu Santo, lléname de tus dones para que esta semana, este día, lo que haga, vaya siendo dentro del plan de Dios, que siga siendo piedra viva, que siga siendo la persona que siga construyendo iglesia en la casa, afuera en el trabajo, en la familia, que logremos hacer lo que Pedro hizo, dar vida a los demás. Indudablemente que el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas, pero hermana, aquí me llega a la mente en este momento cuántas personas a veces se atribuyen dones que no son no son del Espíritu Santo. Es que a mí me habló Dios, es que a mí me habla Dios, es que a mí me dice Dios, y sobre todo la controversia, el don de lenguas, que muchas personas tienen, ¿verdad? Sí, ay, que es que a mí y que yo quiero orar en lenguas, y que, mira, no te preocupes, si no oras en lenguas no hay problema, más aún, porque si oras en lenguas no vas a saber ni lo que estás diciendo. Ahora sí, aquí yo pienso que una característica muy importante del Espíritu Santo, entre otras, es precisamente la humildad. Porque el Espíritu Santo, cuando se manifiesta que todos lo tenemos, obviamente, todos lo hemos recibido desde nuestro bautismo y en el sacramento de la confirmación, y cada vez que participamos en una Eucaristía, pues es por obra del Espíritu Santo. Pero la primer característica del Espíritu Santo es la humildad. Que una persona que habla, que tiene el Espíritu Santo y lo ha sentido, tranquilamente vamos, Pedro lo dice la lectura, lleno del Espíritu Santo, pero no fue diciendo, oh, yo tengo el Espíritu Santo, a mí sí me ha hablado, a ti no te ha hablado, mira, a mí sí me ha hablado el Espíritu Santo. No, yo creo que el Espíritu Santo nos motiva a que actuemos en nuestras comunidades con humildad, porque ya cuando le echamos la piedrita al Espíritu, es que el Espíritu Santo me dijo, como que ya ahí ya empieza uno a dudar, bueno, el Espíritu Santo no actúa de esa manera. Definitivo, padre. Y yo creo que usted dice una característica, yo siempre he puesto dos más. Una es la humildad, pero también es la unidad, que más adelante vamos a ir reflexionando. Es esa unidad. Si se tiene unidad, humildad y obediencia, creo que es signo del Espíritu Santo. Claro. Porque Pedro dice, en nombre de Jesús hemos hecho esto. Claro. No dice a nombre personal. Y igual lo dice, hemos hecho. Nunca dice, he hecho esto, ¿verdad? Y yo digo, la unidad a la iglesia, la unidad a nuestro obispo, la unidad al Papa y a los sacerdotes, que a veces caminando nos equivocamos. Y yo sé que también muchas veces he cometido varios errores, pero uno tiene que reconocer que la humildad abre puertas, la fe las acrecienta y sobre todo la unidad nos hace esa familia que no podemos decir este don solo es mío, porque entonces estamos haciendo a un lado nuestra propia familia en la fe. Y yo creo que usted decía, todos tenemos el don del Espíritu Santo, sí. ¿Qué mamá no tiene el don del Espíritu Santo? Si no, no podría aconsejar a sus hijos. Claro. El papá, usted hablaba de las personas mayores también, cómo ellos tienen ese don del Espíritu Santo para seguir dando consejos, sabiduría, pero siempre es en comunidad, siempre es en unidad y siempre es en fe. Con este comentario vamos a cerrar la primera parte, regresamos con el Evangelio. No se nos retiren, por favor. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Muy bienvenidos, hermanos, que nos acompañan en este programa, cuarto domingo de Pascua. Recuerden que estamos celebrando el ciclo B y vamos a dar lectura al Evangelio. El Evangelio de este cuarto domingo de Pascua, ciclo B, es el Evangelio de San Juan,
capítulo 10, versículo del 11 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando también en este cuarto domingo de la Pascua, el día del Buen Pastor, que como este domingo, que las lecturas y sobre todo estábamos hablando cómo el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestras vidas. Y en este domingo que celebramos el Día del Buen Pastor, hermana, obviamente me gusta mucho este pasaje evangélico porque hace alusión, obviamente, a la persona de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor, pero también tenemos que hacer alusión a cómo necesitamos pastores en nuestra iglesia, en nuestra diócesis, en nuestra comunidad. Y es decir, vocaciones sacerdotales, pues, no es otro tema. Pero todo esto es precisamente con ayuda y con la iluminación del Espíritu Santo. Así es, Padre. A mí me gusta mucho este domingo. El buen pastor, para mí siempre ha sido una imagen bien importante. Y veo este domingo una gracia nuevamente. Cuando usted habla de vocaciones, yo digo, Señor, pastores que son regalos grandes a nuestra iglesia, y que bueno, que el ejemplo lo tenemos de Jesús. Cuando uno se dispone a servir, no es un rebaño diferente. Muchos tenemos y sabemos de los rebaños que tenemos y los cuidamos porque van a ser beneficio personal. Y un pastor en la iglesia es al contrario, es el que cuida y da, y el ejemplo es de Jesús. Claro. Él está para ellas, está para servirles. Y yo creo que este domingo el Evangelio, sobre todo, sí invita a los pastores para ser sacerdotes, pero también ser pastores de nuestras propias familias, de nuestras propias comunidades. El Papa Francisco ha dicho, cuando ustedes se disponen a servir, encuentran su dignidad al estar dándole a los demás. Yo digo, y sí es cierto, cuando uno se dispone a servir, a ser buen pastor, es cuando uno también encuentra las cualidades que tiene ahí guardadas en uno mismo y que dice, no tenía esta cualidad, pero es gracia de Dios que nos da para cuando nos disponemos a servir. Él no nos pide nada que no sepa que tenemos ahí para poder servir a los demás. Es increíble, hermana, cómo esta imagen del buen pastor, una imagen tan humilde, tan sencilla, pero tan trascendental, que nuestro Señor Jesucristo tomó para enfatizar la trascendencia que conlleva el desgaste o la entrega, como usted lo decía, de toda una vida. Obviamente el sacerdote se entrega, ahora sí como decimos, en cuerpo y alma, porque para eso fue consagrado, para atender a una comunidad. Pero cuando la comunidad ve el avanzar de los años, el desgaste del sacerdote, la entrega, su generosidad, su compromiso, y no es otra cosa más que, como lo que dice el Evangelio, dar la vida por sus ovejas. Por supuesto, usted hacía alusión también de cómo esa entrega de la vida
se comparte desde el aspecto también o desde el núcleo familiar, porque claro, el papá, la mamá, por supuesto que también se desgastan, también entregan su vida por toda una familia, porque desde el comienzo del día que se levantan con la preocupación de trabajar, con la preocupación de atender, de mandar a los hijos a la escuela, de darles el desayuno, de recibirlos tal vez con comida cuando regresan de la casa, es la entrega. Vamos, entregar toda la vida. ¿Por qué? Pues por lo que se les ha encomendado. Por ejemplo, a nosotros, pues se nos ha encomendado un rebaño, una comunidad, por eso digo, esta imagen tan bonita y que nuestro Señor utilizó porque en su tiempo, pues el pastor era lo típico, era el pastor, era muy común el pastor por eso, y la ovejita es el animalito, no en balde tomó nuestro Señor la imagen del cordero, como un cordero que fue degollado, porque el cordero es el animalito más noble, y por eso, y es lo que no alcanza uno a entender, cómo en la imagen del pastor, cuando uno ve una imagen del pastor, un pastor, o sea, normal, el pastor va por delante. Va Sí. por delante, a diferencia, y todas las ovejitas van por atrás. A diferencia del vaquero. El vaquero, Va al revés. ¿dónde va arriando el ganado? Él va atrás. Va atrás, y todo el ganado va por delante. A diferencia del buen pastor, y por eso es la trascendencia y este pasaje tan bonito de que así dice el pastor, las ovejas oyen la voz del pastor. O sea, para donde gana el pastor, y a veces, curiosamente, por eso dicen, te aborregaste. ¿Por qué? Porque lo que hace uno, hicieron todos, ¿Verdad? todos. Pero es importante para enfatizar la imagen del buen pastor y sobre todo la trascendencia y el papel de nuestro Señor Jesucristo en este día. Así es, padre. Y yo creo que usted decía la voz, hay que escuchar la voz. ¿Qué voz es la que estamos siguiendo? En la primera parte del programa hablábamos de la unidad, de la fe y la humildad. Y eso implica no solo la fidelidad a la iglesia, sino implica también cuando un papá toma este lugar en su familia, de guiar a una familia. Recordemos que la familia también es una pequeña iglesia, ¿no? Claro. Y él es el pastor, él tiene que ir adelante. Y creo que muchos papás a veces han olvidado que tienen una misión dentro de la iglesia, que su voz es tan importante que no deben olvidar que Dios los puso ahí, que les regaló una familia precisamente para construir iglesia, para que sus hijos aprendan a escuchar la voz de Él, no solo por el celular, no solo por los textos, no por el Facebook, sino que escuchen su voz, la voz que les da el ejemplo de fe, y una fe que sabe mostrarla con el ejemplo, y a veces esta tarea se queda solo las mamás. Creo que es una tarea de pareja, es una tarea donde a los dos les corresponde ir por delante como ejemplos de fe para construir su pequeña iglesia que es la familia, pero construir la gran iglesia que es la familia de Dios, en la que nosotros pertenecemos como parte de este rebaño de Jesús. Y que algo bien bonito que dice también el Evangelio, ¿no? Este rebaño no será destruido porque los lobos están pendientes, disfrazados de medios de comunicación, disfrazados de muchos rostros que ahorita están tratando de lastimar nuestra fe con películas malas, música mala, videos, programas, lobos disfrazados de pastores que quieren agarrar a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros niños, con falsas promesas, y que lo que quieren ellos es apartarlos de su fe que han recibido desde sus sacramentos. Entonces yo invito mucho a los papás y los que nos están viendo, no se cansen de rezar para que los esposos no olviden cuál es su papel dentro de una familia, y tampoco las mamás se cansen de rezar por ellos y que hagan el esfuerzo de construir nuevamente esta iglesia, pero que no tengan miedo a enfrentar los malos lobos que están rodeando a sus hijos, a las familias alrededor nuestro,
y que eso lo vemos constantemente cuando dicen, oh, no pude ir porque tuve deportes, no fui a misa por deportes de mi hijo, no fui porque tenía familia. Le digo, pues qué bueno que tienes familia, porque invítalos a la iglesia. Sé tú ese líder, igual que el buen pastor, que no le tiene miedo a los riesgos, no le tiene miedo a los peligros, con tal de seguir siguiendo la voz de Dios. Yo creo que también, hermana, en este domingo, Día del Buen Pastor, es importante analizar la realidad de la vocación en la iglesia. Y hoy en este día, en base, usted decía cómo los papás deben de hacer oración por su familia. Sí, y dentro de esa oración, pedir a Dios vocaciones. Así es. Porque en este año vamos a tener nada más una vocación sacerdotal, un sacerdote, bendito sea Dios, pero una, una, una vocación sacerdotal. Esos jóvenes que andan, como les decía usted, en deportes, qué bueno, bendito sea Dios, que andan involucrados en deportes, pero que el papá, que la mamá le pida a Dios una vocación. Porque a veces somos exigentes con el pastor que tenemos. Queremos que el pastor o el sacerdote nos atienda al momento que queremos, como nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos, y no se dan cuenta la necesidad, la importancia de decir, ok, tu papel como pueblo de Dios, ¿cuál es? Tienes que pedir a Dios una vocación, porque el sacerdote, el pastor, el futuro pastor, ¿de dónde va a salir? De ahí de las familias, de ahí de los jóvenes, de ahí de tus hijos. Pero si el papá, si la mamá no hace oración, no pide a Dios una vocación, pero sí exige, entonces, ¿cómo vas a exigir algo que no eres capaz de dar? Por eso, hoy al celebrar el Día del Buen Pastor, yo creo que es importante pedir a Dios vocaciones sacerdotales. Hay sacerdotes en nuestra diócesis, pero no es suficiente porque el número de feligreses es muchísimo. Y en la parroquia, la mayoría de las parroquias tenemos un sacerdote. Muy pocas parroquias tienen dos. Entonces, pues yo creo que hoy al celebrar el Día del Buen Pastor, hay que hacer oración, cuidar de sus pastores, apoyarlos en todo el aspecto, que los vean tristes, que los vean decaídos, hacer oración por ellos. Porque hoy al celebrar el Día del Buen Pastor, es momento para pedir por cada uno de ellos. Y vamos a darles la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana.